Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un lindo día, que papá los haya acompañado toda esta semana hasta este momento. ¿Todo bien? Eh, Nada, parezco medio un disco rayado a veces, pero una vez más les quiero contar que tomaron una excelente decisión en este momento para estar acá todos juntos. Eh, Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Nada, en principio voy a hacer una oración para arrancar esta reunión que tenemos los miércoles, que tan provechosa es. eh, y después les cuento un poquito por dónde viene la mano. Papá, te damos gracias en este día por poder compartir un momento con vos. Te damos gracias porque vos sos fiel y verdadero. Te damos gracias porque vos sos nuestra guía. Te damos gracias porque vos orquestás todo en nuestra vida y porque siempre, siempre caminás con nosotros. Te damos gracias porque tu mano poderosa va al lado nuestro. Te damos gracias porque en este momento podemos adorarte libres. Te damos gracias porque podemos disfrutar de tu presencia. Te damos gracias por todas las cosas que haces en nuestra vida, Señor, por las bendiciones que nos has dado, Señor, y aún así por los procesos en los que nos tenés trabajando. Papá, en este momento queremos adorarte, queremos bendecirte. Te pido que nos bendigas y que bendigas esta reunión y que nos hables personalmente. Te amamos, te bendecimos y esperamos que vuelvas. En tu nombre, amén. Y la palabra que hoy me traía, eh, que de hecho es un poco el hilo conductor de todas estas canciones, es la guía. Eh, y es un poco lo que estoy experimentando en este momento. A veces es complicado seguir la guía de Dios porque uno sigue siendo humano y tiene miedos y temores y un montón de cosas. Pero es importante entender de que la guía de Dios es el mejor camino que podemos seguir. A veces nos duele, a veces no nos gusta, a veces es complicado moverse a donde uno está siendo guiado por Dios. Sin embargo, es lo más importante. Y esa guía que tenemos y que nos ayuda día a día, solo es encontrada en su presencia. Solo es encontrada buscando de todo corazón, buscando una y otra vez todos los días. Las canciones básicamente hoy van a hablar de esto, de buscar su guía y de disfrutar de su presencia, eh, que es lo primordial y lo mejor que podemos hacer. Me veo en tu trono de justicia y a tu diestra el cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte. Te veo en tu trono de justicia y a tu diestra el cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirte te amo. Te veo en tu trono de justicia
por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirte te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hermoso Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Tómame, moléame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como
cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame y lléname. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Tómame, moldéame, úsame, lléname. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Bendiga, hermanos. Qué gran verdad esta canción y qué hermoso que se haga realidad en nuestra vida. Tómame, moldéame, úsame, lléname. Mi vida yo te doy, oh alfarero. En el día de hoy escuché una historia muy interesante que contaba que había un niño, tan solo un niño, que iba con su familia a hacer una excursión en unas vacaciones en una zona montañosa y iba por un pequeño sendero angostito al borde de un precipicio que no tenía ningún tipo de baranda ni contención. Y resulta ser que de repente aparece un auto por esa zona en donde no tendría que haber un auto, a gran velocidad, y toda la familia se corre y el auto pasa dejándolos tan solo a 5 centímetros del precipicio. Este niño crece y con los años cuenta que dice, estuvieron a 5 centímetros de que no exista Pixar. Era uno de los dueños de Pixar. Dice, estuvimos a 5 centímetros de que no exista Toy Story, de que no exista ninguna de todas esas historias. Esto es algo muy sencillo y sin ningún valor. Pero me ponía a pensar que hubo tantas historias en la Biblia que estuvieron a 5 centímetros de no ocurrir. Una de ellas es la vida de Moisés, que estoy estudiando un poco su vida. Y es la verdad que estuvo a 5 centímetros de la muerte. Él nació en el peor momento que había en la historia para que nazca un chico. Había un decreto que decía que todos los niños que nacieran tenían que morir. Y la mamá lo escondió durante 3 meses hasta que no lo pudo esconder más. Y finalmente juntó unos juncos, les puso brea, armó como una suerte de barcaza
y lo dejó, podríamos decir, a la suerte de lo que la corriente lleve. Pero ¿saben qué? Había un plan divino de salvación para todo el pueblo de Israel, que estuvo a 5 centímetros. Y lo traigo más cercano a tu vida. ¿Cuántos de acá estuvimos a 5 centímetros de caer en un precipicio? 5 centímetros. Tal vez una cama de hospital, tal vez una adicción, tal vez un accidente, tal vez algo. 5 centímetros. Pero ¿sabes qué? Tu vida estaba completamente digitada para que vos cumplas el propósito que Dios puso en tu vida. Y por eso me emocionaba la canción, porque dice, tomame, moldeame. Yo no quiero haber estado a 5 centímetros para venir a sentarme un domingo y algún que otro miércoles. No, no, no. Yo no quiero haber estado a 5 centímetros para no hacer nada. El Señor tenía un plan en tu vida que estaba totalmente digitado, totalmente planificado. ¿Qué hicimos esta semana? Yo hay semanas que vengo acá a sentarme. Seamos sinceros. Y el Señor me decía hoy, estuvimos a 5 centímetros para que mi plan se perfeccione en tu vida, para que hagamos, para que seamos luz, para que inundemos donde estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra facultad, en nuestro entorno, para cumplir el plan de Dios. Por eso, Señor, tomame, moldeame, usame. Mi vida yo te la doy. Estuvo a 5 centímetros de caer al precipicio. Mi vida es tuya, Señor, y mi vida te la doy. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero, guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero, tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero, guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero, tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero, guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero, tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero, guíame, condúceme, camina a mi lado.
vida yo te doy, oh alfarero. Yo te invito a que estés de pie y lo cantemos una vez más. Tómame, Moldeanos, Señor. Tomanos, Señor. Usanos para tu plan perfecto. Que pongamos manos a la obra. Y que podamos ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Guíame, condúceme. Aquí estamos, Señor. Camina. Vení al lado nuestro. Queremos estar al lado tuyo. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Tómame, moldéame, Moldeanos, Señor. úsame, Acá está tu pueblo. lléname. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo. Acá estamos, Señor, depositamos todo lo que somos delante tuyo para decirte, aquí estamos para el servicio. Aquí estamos rendidos para que vos nos uses, para que nos guíes, para que nuestro paso solo esté acompañado de tu paso, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Quedamos ahora en tu preciosa presencia para escuchar tu dulce voz, para escuchar más de tu palabra. Te adoramos, Señor, y la gloria y la honra sea para vos, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias, chicos. Bueno, ahora sin más, voy a invitar a mi amigo Gaby, que nos va a traer la palabra del Señor. ¿Cómo están? ¿Bien? Antes que nada vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque vos nos traes a tu casa, Señor, para honrarte, Señor, para alabarte, papá, y sobre todo para escuchar tu palabra, Señor. Que tu palabra nos edifique, Señor, que nos transforme, Señor. Que tu Espíritu hable en nuestro espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que vos la hagas carne en nosotros, que no seamos tan solo oidores, Señor, sino que también seamos hacedores de tu palabra, papá. Te encomiendo este culto en tus manos, Señor, y que seas vos hablando a través mío, Señor, que seas yo simplemente un portavoz de tu palabra, Señor. Te doy tantas gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los conceptos que creo que son fundamentales para entender la vida cristiana es el entender la identidad del cristiano. Entre más entendemos lo que somos en Cristo, más entendemos cómo vivir para Cristo. No soy muy adepto a la psicología, los que me conocen saben que no me gusta mucho la psicología. Pero hay conceptos que ayudan mucho a entender la conducta humana por el estudio que hacen los psicólogos respecto a la conducta humana. No porque en definitiva la psicología ofrezca soluciones, sino que estudia las conductas del ser humano. Y en psicología infantil, varios estudios evidencian que el desarrollo de la personalidad de los niños tiene mucho que ver y está muy relacionada con las palabras con las cuales nos dirigimos a ellos.
Es decir, palabras de afirmación o palabras negativas hacia ellos. Entonces, mientras el niño va desarrollando su personalidad, va asimilando aquello que oye. ¿Sí? A medida que, mientras más palabras de afirmación recibe un niño, más aumenta su seguridad en sí mismo. ¿Sí? De lo contrario, cuando más palabras negativas recibe, más aumenta sus inseguridades. Por ejemplo, cuando a un niño se le dice muchas veces, se le afirma sobre su vida, sos un mentiroso, tantas veces y tan reiteradas veces, llega un momento que lo asimila y él cree que es un mentiroso. Y su personalidad se desarrolla creyendo que él es un mentiroso. Es así de sencillo como funciona la psicología en los niños. Lo mismo que cuando se les da palabras de afirmación, genera más seguridad en sí mismo y más capacidad de desarrollar una personalidad un poco más receptiva. En el caso de los niños, es la voz de los padres terrenales la que influye muchísimo en su desarrollo y en su percepción de sí mismo. Pero en el caso de los hijos de Dios, en nuestro caso, es nuestro Padre Celestial quien nos define, y eso es por medio de la fe. No es por un entendimiento intelectual de lo que el Señor nos dice, sino que es por medio de entender desde el espíritu, desde la fe, lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Quiero que me acompañen a Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Lo voy a leer en versión NBI, que dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Lo primero que encontramos es una afirmación: todos ustedes son hijos de Dios. Si no, no todos ustedes van a llegar a ser. No. Dios está hablando por medio de Pablo en un sentido presente. Ustedes ya son esto. No es que tienen que llegar a ser. ¿Sí? En lo que es la mente de Dios, esto se entiende desde el concepto de la mente de Dios, que está fuera del tiempo y espacio, en el cual Él entiende las cosas como ya hechas. Nosotros lo vemos como un proceso, nosotros lo vemos como cómo soy esto, cómo Dios dice que soy esto, si aún me falta esto, lo otro y lo otro. Porque el Señor afirma sobre nuestra vida el producto final, lo que somos en Él. ¿Sí? Esto es parte del concepto de la santificación, en el cual la santificación es instantánea y progresiva. Somos santos en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pero hay un proceso de santificación continuo que se va dando en nuestra vida y vamos a seguir siendo perfeccionados hasta su venida. Entonces, las afirmaciones que Dios tiene por nosotros tienen que ver con su mirada de lo que ya fue hecho, ¿sí? No como lo que le falta ser. Entonces, lo primero que nos encontramos es con esta afirmación: ¿no? Ustedes son una declaración de identidad. ¿Sí? La palabra nos define como lo que somos. Pero ¿cómo se define la palabra identidad? ¿Qué es la identidad? La RAE lo define como circunstancia de ser de una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. ¿Qué rasgos o qué características nos diferencia de otros? Mejor dicho, ¿qué nos diferencia del mundo? O más precisamente, ¿cómo vive un hijo de Dios? ¿Cuál es la realidad de la vida del hijo de Dios? Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8. Versículo 12. Al 17, que dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vemos acá en Romanos que se presenta dos cosas, ¿no? Con lo que es y lo que no es un hijo de Dios. Vamos primero a lo que no es. Dice que ustedes no reciben un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Es decir, que lo primero que no somos y que no tenemos es un espíritu de temor, que es esclavo del miedo. En Proverbios 10:24 dice que lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces, un hijo de Dios no vive preso del miedo, ni anda con inseguridad. Está seguro de lo que es en Cristo. Camina con seguridad, porque camina en dependencia con Dios. Y cuando caminamos en dependencia con Dios, entre más caminamos con Él, nuestros pasos son afirmados por Él, dice la palabra. Entonces, Él afirma nuestros pasos. Y caminamos con seguridad. ¿Cuándo? Cuando oímos su voz. No cuando nos movemos bajo nuestros propios deseos, sino bajo la voluntad de Dios. Siempre en el contexto de su voluntad, ¿no? Ahora, ¿cómo sí vive un hijo de Dios? Primero dice que da muerte a los malos hábitos. Quiero que me acompañen a Efesios, capítulo 4. Versículo 31. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El entender la identidad y lo que somos en Cristo no es para bien nuestro, no es para nuestro propio ego decir llegué a este nivel de perfección o soy esto, sino que tiene que ver la identidad del Hijo está contextualizada en el entorno de la iglesia. Entre más entendemos lo que somos, más entendemos cómo vivir para Cristo y cómo ser como Cristo con cada uno de los hermanos. Porque es en ese contexto que somos edificados, es en ese contexto que el Señor nos lleva a una identidad que está arraigada en Él. No somos llaneros solitarios, todos pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los malos hábitos según lo que vemos en Efesios? Todo enojo, todo gritería, todo porque no me saludó, porque no me ve, porque hace tal cosa intencional contra mí. Todo eso queda de lado. ¿Por qué? Porque perdonamos de la misma manera en que Cristo nos perdonó. Y no tenemos en cuenta los pecados de los demás, así como Cristo no tiene en cuenta los pecados nuestros. Entonces, nuestra identidad está basada en el amor y el perdón de Cristo, porque nosotros hemos sido amados y perdonados por Cristo. Lo segundo que vemos es que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Quiero que acompañen a Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Estas son palabras de Jesús profetizando la venida del Espíritu Santo. Jesús después muere y resucita en la cruz. Él aparece y después cuando Él se va, todos los hijos de Dios reciben la investidura del Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación, es la garantía de que somos hijos de Dios.
Entonces el Espíritu nos guía a la verdad de Cristo y nos guía en su palabra a hacer su voluntad, a hacer la voluntad del Padre, porque no habla de sí mismo el Espíritu. Él habla por medio del Padre, habla de parte del Padre. Es el Espíritu el que nos da entendimiento de la palabra. Entonces, ¿cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios es quien vive conforme a la guía del Espíritu, siendo parte del sacrificio de Cristo. Es lo último que veíamos, ¿no? En el 17 dice, y si somos hijos, somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esto ya lo había predicado en su momento y lo recalco. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es una vida cómoda en la cual uno vive de forma relajada o holgada. La vida cristiana es una lucha constante. La vida cristiana es una lucha contra el pecado y la vida cristiana es una lucha contra el mundo. ¿Sí? La vida cristiana es una lucha que desarrollamos en el contexto de que vivimos para la santidad de Dios y todo lo que está en el mundo atenta contra la santidad que tenemos en Cristo. Porque la palabra dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que nos lleva a la vida eterna. Entonces, es un camino complicado. No es un camino fácil ser cristiano. Fácil es la vida del mundo en el cual uno se deja guiar por los deseos, por sus propios deseos, y no tiene que luchar contra nada. Del cual al final de los tiempos el Señor pedirá cuentas. Pero el Hijo de Dios tiene una lucha constante. Y es una de las mayores evidencias que estamos en Cristo es que luchamos contra el pecado, que no lo asimilamos, que no lo hacemos parte de nosotros. Porque el pecado mora en nosotros, pero no gobierna. Porque nuestra vida está bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es imposible concebir la vida que tenemos en Cristo si no es por medio de la fe. Es imposible entender intelectualmente cómo debemos vivir, porque es algo que lo entendemos por medio de la fe. Y eso lo vemos en la parte B de Efesios. Volvemos a Efesios 3, 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. La fe es un regalo que nos es impartido por gracia. No es algo que nosotros podamos adquirir por nuestros propios medios. ¿Sí? Es por fe que entendemos que ser hijos, entendemos el ser hijos, y es por fe que lo hacemos y es por fe que lo creemos. ¿Sí? La fe es el medio por el cual todo se desarrolla. En Efesios 2.8 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe es el medio por el cual podemos vivir la vida del Hijo en nosotros. Pero para que esa fe sea en nosotros es necesario estar atentos a lo que el Señor dice de nosotros. En Romanos 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay otra versión que no me gusta mucho, que es la NBI, que dice la fe viene por el oír. Si yo presupongo que la fe viene por el oír, es que la fe no está. ¿Sí? Hasta que yo oigo la palabra. Pero no es una acción mía la de ir y oír la palabra. ¿Sí? Él pone el querer por el hacer, por su buena voluntad, dice la palabra. Entonces nos acercamos y oímos la palabra por medio de la gracia que nos es impartida. No es una acción nuestra de ir a buscar fe. Es el Señor que nos lleva y que nos da el regalo y el don de la fe. El Evangelio se hace vida en nosotros en la medida que profundizamos en el mismo. Entonces, ¿cómo crecemos en fe? En la medida en que profundizamos y nos adentramos más en la palabra. En la medida en que entendemos o buscamos entender a este Dios inentendible, porque nunca llegamos a comprender la anchura y la profundidad de lo que es Dios, pero dentro del entendimiento que vamos adquiriendo de Él, es que entre más profundizamos, más se hace patente la fe en nosotros.
Entonces, ¿cómo crecer en fe? Yendo muy sintéticamente, leyendo más su palabra. Entre más tiempo pasamos en el estudio de la palabra, entre más escudriñamos las escrituras, entre más pasamos tiempo escuchando lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios dice de sí mismo, es que podemos hacer carne ese evangelio en nuestra vida. No se trata de oír voces externas, ni siquiera de oír a nosotros mismos. Porque nuestra percepción de nosotros mismos, y de hecho considero que es uno de los peores males que existen en la sociedad actual, que lo que uno percibe ser es de acuerdo a cómo vive. Como uno cree que es, así vive. Y estamos en una sociedad quebrada y se evidencia muchísimo en la juventud, en la cual hay una gran crisis identitaria en relación a lo que creen que son, en su autopercepción, en escuchar a las voces que hay en su interior de lo que creen, de lo que quieren o creen que deben ser. También tiene que ver mucho con lo que otros dicen de sí mismos. Hay personas que se inclinan a patologías como el suicidio y demás cosas por lo que otros le dicen. Entonces, es un tema bastante complicado y bastante profundo en entender la identidad. Porque entre más entendemos lo que somos en Cristo, menos nos afectan las voces externas y menos nos afectamos a nosotros mismos, porque no se trata de lo que creemos de nosotros, ni se trata de lo que otros dicen de nosotros, sino lo que Dios dice que somos en Él. Dice que porque todos los que han sido bautizados en Cristo sean revestidos de Cristo. Estoy en el versículo 27 de Efesios. Dice, han sido bautizados. ¿Qué es el bautismo? ¿A qué viene que sea oportuno de parte de Pablo decir, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo? Y no dice simplemente porque todos han sido revestidos de Cristo. Porque el bautismo es la evidencia pública de mi muerte al pecado y mi resurrección en Cristo. Eso lo vemos en Romanos 6, del 1 al 4, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Entonces en Cristo tenemos una vida nueva, hay un cambio total de identidad, hay una transformación total. ¿Sí? No es que el Señor pone, cuando recibimos a Cristo, Él pone remiendos sobre nuestra vida, Él nos hace totalmente nuevos, es una vida completamente nueva. ¿Sí? En la cual ya no está operando la ley de pecado, sino que opera la ley de vida. Cuando opera la ley de pecado en el mundo hace por naturaleza lo que sabe hacer, que es pecar. Pero cuando hay un cambio de identidad, cuando el Señor transforma nuestra identidad, es que pasa a operar en nosotros la ley de vida. Entonces, lo que pensamos, lo que hacemos, nuestras motivaciones pasan a estar regidas por el Evangelio. No es que buscamos en nuestra carnalidad o nuestra mente obedecer a Cristo, sino que por medio de la gracia es que somos llevados a obedecer a Cristo. Entonces, primeramente, dice, han sido bautizados, es decir, que tenemos una vida nueva, que nada tiene que ver con el pecado y que está sujeta a la ley del Espíritu de vida. Y lo otro que vemos es que dice que sean revestidos de Cristo. Quiero que me acompañen a Efesios 4. Capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Entonces, en Cristo hemos sido constituidos como nuevos hombres, pero es necesario esta acción de revestirse. ¿Sí? Habla de despojarse de una cosa para vestirse de otra. Es una acción, que no es que hay un intermedio. O sos una cosa o sos la otra. O estás en el viejo hombre o sos el nuevo hombre. Es la acción de despojarse, desvestirse y vestirse del nuevo hombre. Entonces, esto implica, y lo vemos un poquito más adelante, que implica un cambio de conducta, porque el Evangelio es práctico. A veces queda muy en lo teológico o muy en la nube, pero el Evangelio nos lleva a ser prácticos. Un poquito más adelante, en el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, los cambios de conducta, yendo a lo práctico, tienen que ver directamente con la edificación del cuerpo de Cristo. No es un cambio de conducta, un abandono de una vieja vida para mí mismo. No es para decir, oh, qué bien se comporta este hombre, o qué bien que se guarda para determinadas cosas. No es para nuestro propio ego. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. El Evangelio es muy práctico con eso. Porque amamos a Dios en la medida en que amamos a las personas, dice el Evangelio. Entonces, ¿cómo evidenciamos el amor a Dios? Por el amor al prójimo. Con el trato y el feeling que tenemos con el prójimo. Entonces, puesto que somos un cuerpo perfectamente unido, y así como cada órgano sabe qué hacer para que todo el cuerpo funcione, nosotros sabemos lo que somos en Cristo para edificación de su iglesia. Es en ese contexto que la identidad se hace patente y se hace evidente en la iglesia. No es que el Señor trata con cada persona en particular y son entes aislados en los cuales el Señor obra. No, todo obra en función de su propósito y todo obra en función de su iglesia. Y todo obra en función de la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que si vamos al 90% del Evangelio, habla primeramente de nuestra relación con Dios y después nuestra relación con los demás. El Evangelio es práctico. ¿Sí? El Evangelio no es simplemente lo que sabemos, sino lo que hacemos con el prójimo. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, más sabemos lo que somos nosotros en Él. Nuestra identidad, entre más crecemos en fe, más somos llenos de su gracia. Y la palabra dice que Él nos da gracias para que sobre y abunde. No nos da gracia para nosotros, para que nos guardemos y el Señor nos edifica a nosotros y solamente somos nosotros. Sino que el Señor trata con nosotros en función del propósito que tiene con nosotros inmerso en la iglesia. Porque estamos unidos juntamente con Cristo por medio de su iglesia. Nadie es un llanero solitario. El Señor no actúa con llaneros solitarios. El Señor actúa en el contexto de su iglesia y la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, el trabajo que el Señor hace en nosotros, en este cambio de naturaleza y en este cambio de identidad, es hacernos funcionales al propósito que Él tiene con nosotros. Propósito que, repito y reitero, tiene que ver y está relacionado con la iglesia. O sea, no tiene propósitos particulares. El Señor tiene propósitos en función de su iglesia. ¿Sí? Llámese iglesia local o llámese su iglesia universal, pero siempre es en función de su iglesia. Entonces, cuando la identidad está clara, cuando tenemos una identidad clara en Dios, nada nos mueve de su propósito. Cuando tenemos una identidad clara de lo que somos en Cristo, es que ninguna de las voces externas nos afectan ni nos mueven del lugar en el que estamos.
Cuando tenemos una identidad clara, ninguna situación en particular nos mueve de donde estamos. Ahora, no significa que no lidiemos con situaciones, ni con conflictos, ni con roces, ¿sí? Mismo con discusiones, uno lo ve mucho en el trabajo, lo ve en la facultad. Cuando uno, el tratarse con demás seres humanos implica necesariamente a veces una diferencia de opinión, una diferencia de concepto. El problema es qué hacemos con eso que recibimos. Porque dice, en el mundo tendremos aflicciones. ¿Qué hacemos con eso que recibimos? Con esas situaciones difíciles con las que nos toca lidiar con otras personas. ¿Las internalizamos o las entregamos a Dios? ¿O las dejamos pasar? Porque entre más entendemos lo que somos en Cristo, es que no dejamos que esas situaciones se internalicen en nosotros. Es por eso que habla muchísimo de dejar de lado todo enojo, toda maledicencia, ¿no? Y de edificar al otro. Porque no podés edificar al otro si estás con enojo, con maledicencia, con... No hay manera. No podés llegar a la otra persona y edificar su vida porque está todo eso en el medio. Pero cuando todo eso es quitado del medio, es que, y tenemos la identidad clara, es que el Señor nos lleva a bendecir a otros y a hacer de edificación al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando la identidad está clara, nada nos mueve del propósito de Dios, del cual somos parte en el contexto de su iglesia. Nada nos distrae, nada nos afecta, porque estamos seguros en lo que somos, en Él. Entonces, el tener la identidad clara no solo nos lleva a poder disfrutar un poco más de la gracia del Señor en nuestra vida. Porque cuando tenemos la identidad clara, que es en función de entender más de su palabra, de profundizar en su palabra, y esto llevarlo a los demás, y de ser de edificación al cuerpo de Cristo, es que cuando más entendemos la palabra de Dios, más eso nos afecta positivamente en nuestra vida. Más nos es fácil. ¿Por qué? Porque la identidad no es de voluntad humana, no es que yo intento, de repente, bueno, voy a dejar de enojarme. Porque cuando vos te planteaste voy a dejar de enojarme, a los 2 segundos te vas a enojar de vuelta. Porque no es de voluntad humana. ¿Sí? Es por medio de la gracia que nos es impartida. Es el Señor que hace la transformación en nosotros. Tiene que haber una voluntad abierta, tiene que haber un corazón dispuesto, pero es el Señor el que hace los cambios. Porque es por medio de su gracia. Entonces es por medio de su gracia que somos transformados. Es por medio de su gracia que pasamos del viejo hombre al nuevo hombre. Porque Él nos renueva por medio de su evangelio. Él nos transforma por medio de su evangelio. Entonces no se trata de lo que queramos hacer nosotros, sino de lo que el Señor hace en nosotros. Una frase que me encanta muchísimo y la he repetido muchísimo, y si no la repetí como 5 veces acá, va a ser la 6ª, es que no hacemos para hacer, sino que porque somos hijos de Dios es que hacemos. No es que buscamos ser hijos de Dios, somos hijos de Dios porque ya hemos sido comprados por precio. No tenemos nada que hacer, no somos salvos por obras. Por la única obra que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Y en lo único que contribuimos a nuestra salvación es en el pecado que hizo necesario el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando la vida del Hijo se hace patente en nosotros, cuando la vida del Hijo se hace carne en nosotros, es que no luchamos en el sentido de querer ser aceptos delante de Dios y ser hijos de Dios, sino que simplemente lo hacemos, simplemente vivimos, porque el Evangelio es experimental, el Evangelio se vive. Y entre más profundizamos en la palabra de Dios, entre más profundizamos y pasamos tiempo con Dios, es que Él más nos sigue transformando, es que Él más nos sigue renovando y nos sigue santificando en su palabra. Entonces tengamos clara cuál es la identidad que tenemos en Cristo. Porque entre más clara tengamos la identidad, más vamos a ser funcionales al propósito de Dios en su iglesia. Más vamos a poder bendecir y edificar a otros sin que haya nada en el medio. Es una acción, ¿sí? Dejar y renunciar al viejo hombre para vivir a lo que somos en Cristo. Dejar que Él actúe en nosotros por medio de ese proceso de santificación, que repito que es instantáneo, somos santos y separados, parados en el momento en que lo recibimos, pero también es un proceso
progresivo en el cual Él nos va perfeccionando y nos va a seguir perfeccionando hasta su venida. Amén. Oramos. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vos, Señor, nos elegiste para salvación. Gracias, Señor, porque vos nos santificás en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque vos nos llevás a entender lo que somos en vos, Señor, para poder disfrutar, papá, de la vida que tenemos en vos, Señor. Gracias, Señor, porque vos nos hacés parte de tu propósito, Señor. Gracias, Señor, porque nos haces parte, Señor, de tu iglesia, Señor. Gracias porque tenemos otras personas a las cuales edificar y bendecir, Señor. Y eso nos goza y eso nos trae bendición a nuestra vida, Señor. Te pedimos que vos sigas obrando en nuestra vida, que vos nos sigas transformando, que vos nos sigas enseñando, papá, cuál es la identidad que tenemos en vos. Que nos lleves a un mayor nivel de profundidad, Señor, que nos lleves a entender un poco más, Señor, de tus misterios, a entender un poco más tu evangelio, Señor, para ser funcionales a tu propósito, Señor. Usanos, Señor, para hacer de edificación a otros, usanos para bendecir a otros, papá. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser iglesia, por el privilegio de ser, Señor, tu esposa amada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vos vas a seguir obrando, Señor, en tu iglesia y nos vas a seguir bendiciendo, papá. Señor, te entregamos el resto de la noche en tus manos. Te pedimos, Señor, que vos estés con nosotros y nos estés acompañando. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable los ojos para entender, Señor, tu palabra, Señor. Que nos ayude a ponerla por obra, Señor. Que no quede en un conocimiento intelectual, Señor, sino que tu Espíritu obre en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que vos nos sigas edificando, que vos nos sigas bendiciendo, que vos nos sigas transformando y nos sigas haciendo cada vez más parecidos, Señor, a vos. Te damos tantas gracias, Señor. Te entregamos el resto de este culto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gaby, por el tiempo, la preparación. Qué hermosa palabra, ¿eh? ¿Se va seguro de cuál es su identidad? Vio que Argentina salió campeón del mundo, ¿no? No sé si se enteró. Y me llamaba la atención poderosamente que cuando sale campeón Argentina, entran a festejar a la cancha los familiares de los jugadores. Y me detuve en uno de los nenes de Messi, que fue corriendo, lo abrazó al papá y se prendió de la copa, como si fuera un chiche más de su armario. Porque era el hijo de Messi. Pues todos sois hijos de Dios. Ser hijo de Messi es un poroto al lado de esto, hermano. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. Y a ese nene no le tenían que decir, bueno, ahora vas a entrar a la cancha y vos vas a ser el hijo de Messi. Prepárate para ser el hijo de Messi. Y cuando entres tenés un par de cosas que vas a poder hacer porque sos el hijo de Messi. Hey, con unos poquitos años, él sabía que era el hijo de Messi. Sabemos que somos hijos por su gracia infinita. De manera inmerecida, porque la verdad no hay nada que pudiéramos haber hecho para ser hijos. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vas así por la vida y decís, yo soy hijo de Dios. Pero no solo hay que decirlo. ¿Escuchó la otra parte del mensaje?
desechando todo lo que estorbe. Pero no sé si esto estorba o no estorba. Si interrumpe, si distrae, desechalo. Y traigamos todo lo que sume, no solo a tu vida, sino a este lugar que es donde Dios te puso, que es el cuerpo de Cristo, esta iglesia. Pongamos las manos en el arado y empecemos a trabajar en esto que es el cuerpo de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y yo a veces pensaba ahí mientras Gaby hablaba y digo, qué lejos estoy a veces, parece que no estoy tan revestido, no se ve tanto. Pero quiero decirte, si tal vez te pasó lo mismo que a mí, que por gracia del Señor, y como dijo Gaby, Él ya nos ve como una obra terminada. Imagínese una de esas obras musicales de hace cientos de años, un Mozart o un Beethoven. Escribían sus obras en hojas pentagramadas infinitas. Podían tener 200 páginas. Imagínese que viene Mozart o Beethoven caminando por Sandoval y entre sus papeles y su alboroto se le escapa una de esas 200 hojas y se cae al piso. Y él sigue camino a la estación. Y sale alguno de los vecinos y viene pateando el piso y de golpe patea una de las hojas pentagramadas. ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh! ¿Pero quién escribió esto? Es desastroso esto. Esto no tiene coherencia. Esto no tiene ninguna conexión con nada. Si supieras que forma parte de una obra maestra, de un maestro que trascendería los años por sus obras musicales. Hermano, sos una obra completa. No te quedes con un pedacito de lo que no te sale, porque es parte del plan y el Señor está trabajando en tu vida. El Señor te mira acá, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Te miró las 200 páginas completas. Y si no te sale, pedile al Señor, porque es por gracia. Por más que te esfuerces, vamos a tratar. Es por gracia del Señor. Y es por la obra de Él en nuestra vida que podemos llegar a hacer esta obra terminada. Aquel que comenzó la buena obra en tu vida y en mi vida, será fiel en completarla. Vamos a cantar algunas alabanzas y adoración. Hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo
Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, sobre rocas a mis pies, y ahora sé que te amo, te necesito. Aunque el mundo acabe, no te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, yo te adoraré por la eternidad. Que te amo, te necesito. Aunque el mundo acabe, no te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, yo te adoraré por la eternidad. Yo te adoraré por la eternidad. Yo te adoraré por la eternidad. Que te amo, te necesito. Aunque el mundo acabe, no te dejaré. No te dejaré, mi amigo, mi Salvador. Yo te adoraré por la eternidad. Que te amo, te necesito. Aunque el mundo acabe, no te dejaré. Mi amigo, mi Salvador, yo te adoraré por la eternidad. 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 Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti, lo dejo todo por ti.
tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a amar? Tú moriste en la cruz por mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti, lo dejo todo por ti. Amado Jesús, amigo y rey, quiero acercarme a ti, declararte mi amor. Amado Jesús, amigo y rey, quiero acercarme a ti, declararte mi amor. Jesús, única razón de mi existir. Jesús, eres el anhelo de mi corazón. Jesús, razón de mi vivir. Lo dejo todo por ti, lo dejo todo por ti. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Qué les parece si decimos una vez más? Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Aquel que quiera lo invito a estar de pie, a cantar juntos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo Por tu de gracia. Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Por la fe en vos. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Por tu sacrificio en la cruz. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Por tu salvación. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Señor y Dios, te exaltamos en esta noche y te damos las gracias por tu palabra y por tu presencia. Gracias, Señor, porque solo por tu gracia y por la fe en vos ya no somos esclavos del temor, somos hijos tuyos en medio de un plan precioso de salvación que has trazado y del cual por tu misericordia nos hiciste parte. Acá estamos, Señor, nos rendimos ante vos. Gracias, Jesús. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Que podamos ser luz y que podamos ser sal. Que podamos desechar todo aquello que nos aleja de vos y que nos aleja del camino que vos trazaste. Y que podamos tomar acción de las acciones que vos preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, quedamos en tu presencia, confiados y tomados de tu mano, papá. Porque somos tus hijos, vos sos nuestro papá. Y te damos las gracias y no nos va a alcanzar la vida para agradecértelo. Glorioso Señor, seas exaltado en esta noche. Gracias, Jesús. El honor, la gloria y la alabanza sean para vos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, ya sabe que ni el hijo de Messi es. Es muchísimo más. Vayámonos confiados. Antes de retirarnos, un aviso muy importante que me mandó a decir Mati. El miércoles que viene no va a haber reunión de los miércoles, solo por el miércoles que viene. Así que nos vemos este domingo y el otro domingo. Solo por el miércoles. Miércoles 25 no va a haber reunión. Después, todo normal, ¿eh? Así que si Dios quiere, los esperamos este domingo para seguir con la palabra del Señor. Dios los bendiga.